Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Pues bueno, ya estamos avanzando en nuestro estudio sobre el libro de Zacarías y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 3. Si pueden ir buscando ahí en sus Biblias, Zacarías, capítulo número 3. Antes de entrar de lleno a lo que es el capítulo número 3, quisiera recordar muy brevemente algunos aspectos que son importantes para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo primero es que al empezar el libro veíamos que el profeta Zacarías llamó al arrepentimiento al pueblo de Israel. Posteriormente, en el mismo capítulo 1, hace su aparición el ángel del Señor. Ahí en el capítulo 1, versículo 12 dice: entonces el ángel del Señor respondió: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Como podemos ver, el ángel del Señor, que también ya hemos dicho, ¿quién es el ángel del Señor, hermanos? Jesús. ¿Qué está haciendo aquí? Intercediendo por el pueblo de Israel. Esto es algo importante y que debemos de recordar, porque normalmente las apariciones del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, lo que hace el ángel del Señor es llevar un mensaje directo de parte de Dios. Pero aquí está intercediendo por el pueblo de Israel. También lo que pudimos ver en el capítulo número 2 es que el Señor le ha prometido a Israel que será ¿qué? Su protector. Le dice que protegerá a Jerusalén y su gloria estará en medio de ella. Pero no solo eso, otro punto importante es que el Señor ha prometido algo más al pueblo de Israel, que es que Él vendrá y que habitará entre su pueblo. Entonces es importante tener presente a lo largo de lo que vamos a ver el día de hoy estas tres cosas: que ha llamado al arrepentimiento el Señor al pueblo de Israel, que el ángel del Señor, que es Jesucristo, ha intercedido por el pueblo de Israel y que Él ha prometido que vendrá y habitará con su pueblo. ¿Ok? Bien, teniendo esto claro, vamos ahora sí a ver lo que es el capítulo número 3. Aquí llegamos a la cuarta visión del profeta Zacarías. En esta visión se explica la purificación interna del pueblo de Israel, esa purificación de su pecado y el restablecimiento a su oficio sacerdotal. En esta visión, lo que estamos viendo o lo que veremos es el inicio de ese llamado a la renovación espiritual del cual hablábamos en la introducción al libro de Zacarías. Esa es la característica de la profecía de Zacarías, que está llamando ahora al pueblo de Israel ¿a qué? A una renovación espiritual. Pero a lo largo de toda la mañana el Señor nos ha estado hablando. Mucho de lo que hemos estado escuchando lo vamos a volver a escuchar, y eso tiene algo para nosotros, debe llamar nuestra atención, porque la clase que veíamos en la mañana no se programó de una manera temática, no, y lo vamos a ver. En esta cuarta visión nos habla de un Dios santo. Sabemos que Él es 3 veces santo. Como hemos dicho, Él ha prometido que vendrá a morar con su pueblo. Pero al ser un Dios santo, Él no puede habitar entre un pueblo pecaminoso. Él detesta el pecado. Es por ello que Dios debe purificar a su pueblo para poder habitar entre ellos. El pueblo de Israel, como hemos podido ver a lo largo del Antiguo Testamento,
una y otra vez ha desobedecido a Dios, le ha ofendido. Vamos a dar lectura al capítulo número 3 de Zacarías. Dice así la palabra del Señor. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie, delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo: que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos: si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además, tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo, porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. En esta visión, en los primeros versículos, se nos dice quiénes son los que están participando de esta visión. Y podemos identificar a Josué, el sumo sacerdote. También aparece nuevamente el ángel del Señor. También aparece un personaje que aquí las escrituras nos dicen o lo identifican como Satanás, como el acusador. También aparecen algunos ángeles ministradores. Y por último, el profeta Zacarías. Así es, Zacarías interviene en esta visión. En el versículo 5 hace su intervención el profeta Zacarías, y vamos a ver de qué manera fue. Bien, esta visión tiene cosas tan profundas, pero también tan maravillosas, que desde los primeros 2 versículos podemos ver ciertos detalles que cuando lo leemos pudieran pasar desapercibidos. El primer versículo se nos dice la posición de 2 de los personajes que aparecen en esta visión. Y estos son elementos importantes que vamos a resaltar para poder comprender lo que está sucediendo en esta cuarta visión. Empecemos con el sumo sacerdote Josué. Se nos dice que él está ¿qué? Delante del ángel del Señor, que está de pie delante del ángel del Señor. Esto es importante. ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 10 versículo 8 nos dice: en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor, sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Lo mismo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Ahí el rey Ezequías está dirigiéndose ¿a quién? A la tribu de Leví, y le dice: hijos míos, no sean ahora negligentes, porque el Señor los ha escogido a fin de que estén
delante de Él para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso. ¿Qué vemos aquí? Que los levitas iban a estar ¿dónde? Delante del Señor. ¿Para qué? Para servirle. El sumo sacerdote Josué en la visión de Zacarías, ¿dónde está? Delante del ángel del Señor. Entonces, de lo anterior podemos ver que Josué, al estar en esa posición, denotaba esa función sacerdotal de la tribu de Leví. Pero aquí hay algo interesante. Los versículos que leímos en Deuteronomio y en Segunda de Crónicas nos decían que estaba delante de ¿quién? Del Señor, delante de Dios. Y aquí delante de ¿quién está Josué? ¿Qué es quién? ¿Qué es además quién? Dios. ¿Ve? Entonces, ahora vemos lo que nos quiso decir el profeta Zacarías, o más bien Dios a través del profeta Zacarías está dando, identificando a Cristo. También nos ha dado el lugar en donde está ¿quién? El acusador o Satanás, como se menciona aquí en estos versículos. Esta posición que toma también es interesante. ¿Por qué? Porque si nos hubiéramos quedado solamente con la presencia del sumo sacerdote, estaríamos en un escenario sacerdotal. Pero al hacer la aparición aquí, el acusador, estamos entrando en un escenario judicial. ¿Por qué? Porque en ese lugar es en los juicios donde se pone la persona que va a acusar a quien fue llevado a juicio. Y esto lo podemos ver en el Salmo 109, versículo 6, que nos dice: pon a un impío sobre él y que un acusador esté a su diestra. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos en esta visión es que un juicio. El acusador lo que intenta es que Dios no cumpla con el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Satanás también puede traducirse como adversario. Es por eso que en este pasaje se le puso Satanás, aunque no se tiene claro que haya sido Satanás. Pero algo que sí caracteriza a Satanás es que siempre está acusando ¿a quién? A los siervos de Dios. ¿Ok? Entonces, la intención es de que Dios no cumpla con el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Pero aquí no sé si a ustedes les podría surgir una duda, porque ¿quién es el acusado? ¿Quién está, digamos, ahí en el estrado? Josué. Y la intención del acusador es que no cumpla el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Recordemos que el sumo sacerdote, ¿quién es? El representante del pueblo. Entonces, está acusando al pueblo. Ese adversario maligno se presenta ahí. ¿Para qué? Para proclamar, para anunciar los pecados de Israel y su indignidad para recibir el favor de Dios. Sin lugar a duda, esta era una situación muy complicada tanto para Josué como para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquello de que iba a ser acusado era verdad. No tenía manera de negar las acusaciones. Ellos, el pueblo de Israel, habían roto el pacto una y otra vez. Se habían dado a la idolatría. Por lo tanto, el pueblo de Israel era totalmente indigno de recibir las bendiciones de Dios.
¿Qué resultó de este juicio? Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Este versículo, al igual que el primero, tiene muchas implicaciones en la visión. Y lo primero, y notemos que nuevamente lo que vamos a hablar a continuación es que en esta visión se nos resalta 3 veces la identidad de Cristo. Nuevamente aquí, al principio, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. A ver, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. El ángel de Jehová, o el ángel del Señor, es identificado nuevamente aquí como ¿quién? Sí, como Cristo, pero también como Jehová, como Dios. Nuevamente se verifica la identidad del ángel del Señor, como Cristo y como parte de la deidad, como parte de ese Dios trino. ¿Ok? También se dice aquí en este versículo que el acusador, que Satanás, será reprendido. ¿De qué manera? Apocalipsis 20, versículo 10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese será la reprensión para Satanás. Lo que podemos ver también aquí en este versículo 2 es que el ángel del Señor se coloca del lado de su pueblo y desecha toda acusación. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios ha sido fiel a su pacto, a ese pacto que hizo ¿con quién? Desde Abraham. En Génesis 12 nos dice que serán benditas todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Pero ahora, hablábamos también hace unas semanas acerca del contexto histórico. En este momento de la historia existe el pacto a través de David. Y el pacto es que un descendiente de David ocupará el trono eternamente. Entonces Dios no se ha olvidado de sus pactos, no ha desechado al pueblo de Israel. Es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido, el cual nos dicen los versículos, no arderá en el fuego. El pueblo de Dios nunca será consumido, y aun y cuando las situaciones sean las más difíciles y las más complicadas, como las que acaba de vivir a través de ese exilio de 70 años, el Señor está ahí. El favor de Dios reposa sobre Israel por encima de cualquier nación. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Deuteronomio 7, versículos 6 al 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo,
y no se demora con el que lo odia, con el que le odia. En persona le dará el pago. Pongamos atención en este último versículo. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Como podemos ver, el bondadoso amor de Dios y su soberana elección del pueblo de Israel es lo que ha liberado al pueblo de Israel de esa extinción definitiva que sin duda se hubiera dado si el exilio no hubiera terminado. Como dice el versículo, se ha sacado un tizón del fuego. Todos sabemos lo que es un tizón. Tal vez los jóvenes no sepan. Es un palo a medio quemar, tiznado, no ha sido consumido aún por el fuego, y ha sido rescatado de esa manera el pueblo de Israel, de ser consumido completa e irreversiblemente, para que no fuera convertido en cenizas. Hasta este punto, como hemos podido ver y como siempre debemos de recordar, la iniciativa la ha tomado Dios. Él fue y buscó nuevamente al pueblo de Israel, no sin antes, como decíamos al inicio, llamarlos ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero Dios pasa por alto simplemente la iniquidad. La respuesta es no. Es por ello que, como decíamos, llamó al pueblo de Israel a arrepentirse. Y ahora, en esta visión, lo que va a suceder y lo que está mostrándonos es esa renovación espiritual. Es el restablecimiento de esa relación con Dios a través de este sistema sacerdotal. Es por ello que el pueblo de Israel necesita ser purificado. Y es precisamente lo que sucede en los versículos 3 al 5 de ahí del libro de Zacarías. Ahí podemos ver que Josué estaba vestido con ropas ¿qué? Sucias, viles, las cuales le fueron cambiadas por ropas de gala. Y además, ¿qué le pusieron? Un turbante o una mitra. ¿Qué significa todo esto? Tal vez tenemos una idea. Bueno, en estos versículos lo que podemos ver es la absolución de Josué y por ende del pueblo de Israel, lo cual representa que el quitarle las vestiduras sucias, las vestiduras viles, simbolizan el pecado y la culpabilidad de Josué y obviamente de la nación de Israel. En Isaías 64:6 nos dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Por tanto, las palabras del ángel del Señor aquí son muy importantes. Aquí le dice a los ángeles que están ministrando, les dice lo siguiente: quítenle las ropas sucias. Y a él, a Josué, le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Estas palabras son muy importantes. ¿Por qué? Lo que está simbolizando todo esto es que el pecado y la culpabilidad han sido quitadas de la nación de Israel. El pecado ha sido perdonado. Pero algo muy importante que quiero que todos veamos, hermanos, es lo siguiente. Cuando le dice a Josué, ¿qué le dice? Mira, he quitado de ti tu iniquidad. Date cuenta de tu condición. Mira lo que eras. Mira lo que traías puesto. Y ahora te vestiré con ropas
de Gala. Date cuenta de quién eras, y de quién serás. El pecado ha sido perdonado, decíamos. Y esta es la tercera vez en la que podemos ver y que se nos vuelve a decir quién es Cristo. Porque es el ángel del Señor el que está hablando a Josué. ¿Y quién es el único? ¿Y qué está haciendo cuando le dice que le quiten las vestiduras? Está quitando el pecado. ¿Y quién es el único que puede perdonar el pecado? Dios. Entonces, de lo anterior, hemos dicho que confirma la identidad nuevamente del ángel del Señor. Regresemos nuevamente a la situación del pueblo de Israel. Nadie puede presentarse delante del Señor con ropas sucias, hemos dicho. Y aunque también hemos dicho que el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios, y por lo tanto, también, como hemos dicho, Dios no lo desechará, pero el pueblo de Dios debe de ser limpiado de toda esa suciedad, que lo aparta de Dios, pues de otra manera no podrá estar delante de Dios, del Dios tres veces santo. Y recordemos, ¿cuál fue la promesa de Dios? Que vendría, ¿a qué? A morar entre su pueblo. El pueblo, por lo tanto, necesita ser purificado. Así como la ropa llena de suciedad simbolizaba el pecado y la culpabilidad, también las ropas de gala tienen un simbolismo. Simbolizan la pureza, la pureza asociada con el perdón de pecados. El sumo sacerdote José fue vestido de esa ropa de gala que representaba la justicia imputada ahora a través de él a la nación de Israel. Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en un manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Lo que estamos viendo a través de esta cuarta visión del profeta Zacarías es la restauración sacerdotal de Israel. ¿Para qué? Para servir al Señor, para servir a Dios. Isaías 61:6 nos dice: y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se les llamará. Comerán las riquezas de las naciones y en su gloria se jactarán. También Éxodo 19:6 nos habla respecto a este oficio sacerdotal. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hemos visto en este cambio de ropa la purificación del pueblo de Israel. Pero también hablábamos que en el versículo 5 Zacarías interviene en la visión. ¿Qué dijo Zacarías ahí en ese versículo 5? Que le pusieran ¿qué? Un turbante o lo que es lo mismo una mitra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Cuando tuvimos nuestro estudio de Éxodo, hablamos acerca de la vestimenta del sacerdote. Precisamente en Éxodo 28, versículos 36 al 38, hace referencia a este turbante o a esta mitra. Dice así Éxodo 28, 36 al 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado
en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. La mitra o turbante, que era de uso exclusivo del sumo sacerdote, porque si bien es cierto que los demás sacerdotes también traían una túnica, la mitra era de uso particular para el sumo sacerdote. Los otros sacerdotes tenían un turbante que se llamaba tiara y no tenía este grabado. La mitra o turbante, como acabamos de leer, era parte de la vestimenta del sumo sacerdote y tenía inscrita las palabras santidad a Jehová. El hecho de que esta petición de Zacarías fuera tomada en cuenta y se llevara a cabo simboliza que las funciones sacerdotales de Israel habían sido restauradas plenamente. Ahora, esta visión no solamente es una visión que, como vamos a ver un poco más adelante, alcanza el tiempo de Zacarías. Nuevamente recordemos, Dios prometió liberar de esa opresión al pueblo de Israel. Les dijo que habría prosperidad. Les dijo que Él sería su protector. Y ahora los ha purificado. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que vendrá a morar con ellos. Pero también hay un futuro más allá. Simboliza esta visión una justificación espiritual prometida todavía para un futuro, la salvación de la nación. ¿A qué salvación nos referimos? La que tenemos en Romanos capítulo 11, versículos 25 a 27. Romanos 11, versículos 25 a 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto es algo que aún no se cumple. Pero algo que quiero aclarar aquí es que esta parte que nos dice y todo Israel será salvo no se refiere a que va a ser la nación de Israel en este futuro toda salva, sino solamente aquellos que crean en Cristo. Algo muy importante que nunca debemos olvidar, hermanos, es que todo lo anterior es en el amor soberano y en el especial cuidado que tiene Dios por su pueblo, y no por mérito alguno del pueblo de Israel. Hasta este momento no aparece el pueblo de Israel más que siendo objeto de ese llamado al arrepentimiento, ese llamado a esa purificación. Pero ¿qué es lo que podemos ver en los versículos 6 y 7? Que el pueblo de Israel es amonestado por medio de el sumo sacerdote. ¿Para qué? Bueno, pues tiene que cumplir con algo para poder gozar de todas las bendiciones que hemos venido hablando. En los versículos 6 y 7, el ángel del Señor está llamando a quien, al pueblo de Israel, a través de hablar al sumo sacerdote Josué, que ande. Le dice: si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además, tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Lo que está haciendo aquí el ángel del Señor es llamando a la santidad al pueblo de Israel. Le está llamando a la santidad por medio de la obediencia. Le dice que ande en sus caminos y cumpla sus ordenanzas. El pueblo de Israel ha sido purificado, le ha sido quitada su iniquidad y debe mantenerse en esa
situación de santidad. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque un Dios santo requiere un pueblo santo. Así como hemos visto las consecuencias del pecado en la vida del pueblo de Israel, también podemos ver las consecuencias de la obediencia. Al inicio recordábamos qué promesas le había dado Dios al pueblo de Israel en las primeras visiones. Les dijo que los liberaría de la opresión de los gentiles, que castigaría a estas naciones por el excesivo castigo que causaron al pueblo de Israel. Además los protegería y que sus fronteras se ensancharían y que habría ¿qué? Bonanza, abundancia. Pero algo que debe llamar nuestra atención aquí, hermanos, es que todo esto es que material, externo. ¿Es bueno para Israel? Sí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante, como hemos visto, es que la relación del pueblo de Israel ha sido nuevamente, se ha limado las asperezas, por decirlo de alguna manera. Se ha establecido nuevamente ese vínculo por medio del oficio sacerdotal. Ahora, el sumo sacerdote podrá acceder nuevamente a la presencia de Dios. Y eso es lo más importante. Al cumplir con sus deberes, se podrá gozar de la presencia de Dios y de la presencia divina. De todo esto es de lo que se gozará el pueblo de Israel. Hasta estos versículos podemos decir que esto ya se cumplió. En la época de Zacarías se completó la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén, y muchos años después también vino Jesús, estuvo ahí. Pero en los versículos 8 al 10 se nos dice el punto principal de esta cuarta visión. En esos versículos, Josué y los sacerdotes que le acompañan, los cuales estaban sentados delante de él, dice que son hombres de presagio. Dice, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Pero todo esto solamente es un símbolo, una figura de lo que ha de venir y de lo que nosotros estamos esperando aún en estos días. ¿Qué es eso que estamos esperando? Esta limpieza, esta purificación que acabamos de ver en los versículos anteriores, es una figura de esa limpieza que vendrá todavía de toda la nación. Esa purificación futura estará asociada a aquel que quita el pecado. ¿Quién es el que quita el pecado? Al cual en estos versículos se identifica como mi siervo, es decir, aquel que vino a cumplir total y absolutamente la voluntad del Padre, como dice Isaías 42:1. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. También se le identifica como el renuevo. Como decíamos, la promesa de Dios es vigente. Dice, aquel que desciende de David y que ocupará su trono por siempre. Pero también se le identifica como la piedra, como esa piedra angular del edificio, esa roca firme en la cual se cimentará y se cimienta nuestra fe, y la cual será piedra de tropiezo para muchos. El punto principal, como hemos dicho, de esta visión apunta
a la llegada de Cristo, a la segunda venida de Cristo, a la venida del Mesías, a aquel día en el que Cristo quitará el pecado de la tierra en un día. Acabamos de leer que cuando Él venga hará juicio y justicia. Es ahí a donde apunta esta cuarta misión. Apunta a aquel día en el que convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera, es decir, al tiempo de paz, al tiempo de prosperidad durante el reino milenial de Cristo. Es lo que esperamos, hermanos. Todo esto que nosotros hemos visto es algo que nos debe de hacer reflexionar de manera seria. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos muy diferentes al pueblo de Israel. Vivíamos alegremente en nuestras inmundicias. Nos deleitábamos en nuestros pecados. Y no solo eso, los justificábamos. Vivíamos en el egoísmo, en el orgullo, incapaces de perdonar a alguien, probablemente en adicciones, alcohol, tabaco, drogas. ¿Qué tal la pornografía? El adulterio, la fornicación. ¿Qué tal cuando descuidábamos nuestros matrimonios, a nuestros hijos? Nos hacíamos ídolo de todo: dinero, cosas materiales, autos. Hay gente que su mayor ídolo es su equipo de fútbol. Eso es lo que éramos, hermanos. De esa inmundicia nos sacó Dios. En su misericordia tuvo compasión de nosotros y nos llevó a su Hijo, nos llevó a Cristo. Y Jesús nos ha quitado esas ropas inmundas, como lo hizo con el sacerdote Josué. Todas esas ropas nos fueron quitadas por Él, pero fue más allá que con Josué. Porque en esta visión, el ángel del Señor, Cristo, le dijo a los ángeles: quiten esas ropas. A nosotros, Él nos las quitó. Y no solamente nos las quitó, se puso esas ropas inmundas y sufrió el castigo por nuestros pecados, por cada uno. Él nos ha limpiado y nos ha purificado a través de su sacrificio en la cruz. Y hoy, por medio de la fe, la cual también viene de Dios, somos revestidos de su justicia. Hoy tenemos en nosotros esas ropas de gala. Y hoy, no solamente eso, hoy intercede como nuestro abogado delante del Padre. Y hoy, hermanos, nos hace este recordatorio a vivir esa vida cristiana de la que hablábamos en la mañana. Nos llama nuevamente a la santidad, a andar en sus caminos y cumplir sus ordenanzas. Sí, que hermanos, si estás luchando el día de hoy con ese egoísmo, con ese orgullo, con alguna adicción, con los pecados sexuales, si no estás siendo esa cabeza de familia en tu hogar o esa ayuda idónea en casa, si no estás honrando a tus padres, si no vas a tu trabajo a trabajar como para el Señor, si solamente estás enfocado en lo material, hermano, si hay algo hoy que te aparte de Dios,
sácalo de tu vida. El Señor nos llama hoy a la santidad. Porque si lo hacemos, seremos partícipes de todas esas bendiciones, de esa promesa que Él cumplirá cuando venga por su iglesia. Disfrutaremos de su cuidado y protección. Hoy en día lo hace, pero aquel día será el día en que plenamente gozaremos de su presencia, gozaremos de todo el esplendor de su gloria, porque Él lo prometió y así va a ser. Tengámoslos por seguro, hermanos. Un Dios santo requiere un pueblo santo, un pueblo que refleje su santidad y su gloria. Seamos santos, porque Él es santo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, y como lo leíamos en la clase, presentemos nuestros cuerpos a Dios todos los días, como nos dice Romanos 12:11, como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, y no nos adoptemos a este mundo. Porque recordemos nuevamente también al apóstol Pablo en Gálatas 3:26-27, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Si tú el día de hoy aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día, hoy es el momento. Ve a ese lugar a solas con Él, entrégale tu vida, arrepiéntete, porque hoy llama al arrepentimiento el Señor. Arrepiéntete de esos pecados y tus ropas inmundas serán cambiadas por ropas de gala. Él lo ha prometido. Vamos a orar.